Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la Taberna de Miguel, a tu taberna. Y la clase de hoy, la clase de finés, tiene un título un poco exagerado, pero creo que es correcto el título. Fíjate, es la electricidad como excusa para conjugar unos verbos en presente y en imperfecti, y también para hablar sobre Finlandia y los finlandeses. Bueno, ciertamente tú que has seguido mis cursos y eso y mis clases, pues sabes perfectamente que eso de que como excusa para hablar también de Finlandia y los finlandeses, eso lo hago siempre. Eso lo hago siempre, porque estas clases para mí serían muy aburridas, para mí hacerlas sería muy aburridas si me limitas únicamente a hablar de la gramática y esto. No, tengo que hablar de más cosas y espero que a ti también te parezcan más amenas así las clases. Bueno, pues ese es el título, el título. ¿Por qué este título? Mira, esto se debe a esto que vas a ver aquí. Ah, bueno, por cierto, recuerda que este vídeo no está editado, por lo tanto, pues hay momentos que estoy hablando y me equivoco, digo algo así, pronuncio mal y eso, y yo lo dejo. Si fuese un vídeo ya con más atención grabado ahí en la taberna, donde grabo también muchas cosas en el otro cuarto, pues evidentemente yo recorto ahí cuando me rasco la nariz o cuando digo una tontería que digo, oye, eso no lo puedo decir y eso. Aquí no, este es un vídeo que está hecho para ustedes, aquí amigos y tal, y para adelante, ¿no? No nada más a corregir nada. Así que discúlpenme desde ya si hay algunas tonterías que digo, sí, después que digo, oye, yo no debería de haber dicho esto. Y la pronunciación, a veces me emociono demasiado y entonces empiezo a hablar como un que no se me entiende nada. Pero bueno, tú sabes, así es. Ya yo creo que ya me conoces. Y entonces, mira, hay unos folletos que, en este caso, este particular que tengo aquí, que puedes ver aquí, es hecho por el Ministerio de Defensa. Y estos son folletos que preparan diferentes instituciones finlandesas públicas en particular, y en este caso, ya te digo, el Ministerio de Defensa, donde se le da unas recomendaciones a la población en caso de situaciones de emergencia. ¿No? Y ya te puedes imaginar que, bueno, no vamos a hablar de política, pero ya te puedes imaginar que con la situación que está aquí Finlandia, con 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, y con todos los problemas que hay, Rusia, Ucrania, etcétera, pues ya te puedes imaginar que en Finlandia estamos viviendo unos años de tensión, ¿no? Aquí todo el mundo está pues como muy así, ¿y qué pasará? ¿Y esto? ¿Y qué hago si esto? ¿Y qué hago si lo otro? Bueno, entonces, pues las diferentes instituciones, en este caso el Ministerio de Defensa, nos publica pues un folleto donde nos dice qué pasa si hay un corte de electricidad que perdure, que dure mucho tiempo, ¿no? Ya sabes que en Finlandia, y esto, por favor, amigos cubanos y venezolanos, no me estoy metiendo con ustedes ni estoy comparando, pero lo cierto es que mientras ustedes, cubanos en particular y venezolanos, pues están muy acostumbrados, y perdónenme la risa ridícula, a los cortes de electricidad, aquí en Finlandia es algo, pues es casi, no sé, no lo vives nunca. Pero no te niego que pasa a veces que cuando tenemos tormentas, aquí estas tormentas de verano y tal, que tormentas con mucha carga eléctrica, ¿no? Es decir, con relámpagos, rayos y eso, pues esto puede haber momentos que haya corte de electricidad de 1 hora, 2 horas, en alguna zona. Pero estos son cosas, digamos, naturales, no están relacionados ni con un mal servicio, ni están relacionados por cuestiones, pues, como quizás lo que sucedió en España, que tampoco es común que sea muy común en España, lo que sucedió en España, donde parece que también hay cuestiones de negligencia en el caso de lo que sucedió pues, en este corte de electricidad que hubo en España hace un par de meses. Bueno, mira, entonces nos envían ese tipo. La primera cuestión, y esto también es una cuestión cultural, cuando en Finlandia te envían o tienes ese tipo de información que está escrita que es para toda la población. Generalmente los finlandeses escriben esto, están publicados en finés, en sueco, que son idiomas oficiales, también en sami, que es el idioma de los lapones, también oficial en el norte de Finlandia, y obviamente en inglés, ¿no? En inglés, en inglés.
En algunos casos se da que también están publicados pues en otros idiomas que son bastante hablados en Finlandia, como puede ser el ruso. Aquí hay población rusa que tiene el ruso como lengua materna. Luego tenemos los refugiados ucranianos que, aunque no te lo digan por ahí, en realidad la mayoría de los ucranianos que están aquí como refugiados son rusoparlantes, hablan ruso. O sea, y sabes que en Ucrania, en la zona del este del país, pues es una zona muy ruso parlante, y ahí donde está más el conflicto, pues mucha gente habla ruso, sencillamente. Y aquí, cuando les tienes que dar información a los refugiados ucranianos, pues realmente es casi mejor escribir la información en ruso que en ucraniano. Por cierto, son lenguas bastante afines, ¿no? Eso ya tú lo sabes. Bueno, entonces, una cosa interesante es que cuando se da ese tipo de información en Finlandia, se escribe en finés, en este caso en finés, en un lenguaje claro y preciso, bastante simple. Es decir, es como un finlandés simple. No digo que sea un finlandés que sea fácil o gramaticalmente como muy, no, 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 no. Me refiero que no se complican con palabras complicadas. Uy, eso fue una redundancia, complicarse con palabras complicadas. No, escribe de una manera lo que llaman en finés selkokieli, kieli, que sería así como el lenguaje claro, un lenguaje claro. Y eso es importante porque eso democratiza la información. Tú sabes que a veces te pasa que tú vas a muchas instituciones donde burocráticas oficiales en nuestros países, donde te escriben cosas, ¿no? Que tú dices, coño, pero yo no entiendo qué es lo que dice aquí. Y eso se debe que muchas veces está escrito en un lenguaje burocrático, rebuscado, difícil, que hace que mucha población pues no lo entienda, por muy preparada que esté la gente como está en Finlandia, que todo el mundo pues sabe leer y escribir y eso. Pero recuérdate que saber leer y escribir no significa que sepas comprender, y eso lo es algo que ya vemos bastante, por ejemplo, en las luchas, esas guerras que hay en las redes sociales, donde tú notas que realmente hay mucha gente que no sabe escribir, pero sobre todo hay mucha gente que es incapaz de entender lo que lee. Es algo, es una especie de dislexia, ¿no? Bueno, entonces se escribe todo de una manera muy simple. Entonces se me ocurrió tomar una parte de este folleto, es decir, el comienzo de este en particular. Mira, aquí lo vas a ver. Esta es la portada y aquí tienes la dirección, la fuente directa. Si tú copias esto que está aquí, tú puedes ir directo a verlo en finés, a todo el folleto publicado por el Ministerio de Defensa, relacionado en el caso de que haya cortes del suministro de electricidad. Y bueno, entonces hay el comienzo dice así: así afecta el corte de electricidad. Ten en cuenta, ya esto tú lo puedes ver. Aquí está escrito en finés, así el corte, aquí tienes una palabra compuesta, sähkö es electricidad y akatko es corte de electricidad, y entonces ya vaikuttaa es el verbo afectar, es así el corte de electricidad afecta. Primero, te das cuenta que la palabra sasco, catque, es una palabra compuesta. Lo que nosotros en español sería corte de electricidad. Necesitamos, pues, digamos, tres palabras: corte de electricidad. En realidad, en español, aunque no digamos, no hablemos directamente de palabras compuestas, hay muchas palabras que son compuestas, aunque no estén juntas. Por ejemplo, si tú dices un vaso de agua, siempre aparece el gracioso que te dice, ay, un vaso de agua que está hecho de agua. No, 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 no digas tontería de esa. Vaso de agua es en español una palabra compuesta, que significa un vaso que contiene agua. Eso es lo que es, ¿ok? Ese de no es tampoco es un genitivo, que es el vaso de agua. Oh, agua, yo tengo un vaso. No, no es eso, ¿no? O sea, que esas tonterías hay que tenerlas muy claras, ¿no? Entonces, bueno, entonces en finés aquí tenemos sasco, catco, es una palabra compuesta. Ahora, fíjate qué simple está escrito. Por ejemplo, esto aquí podría ser escrito: así afectaría un corte en el suministro eléctrico, ¿no? Esa sería una manera, digamos, más
bonita, clara, ¿no? De escribirlo. Pero no, los finlandeses eso no les gustaría en un folleto informativo. Sencillamente lo ponen de una manera directa, ¿no? Estás hablándole a la gente y tienen que entender. Y entonces, yo lo que voy a hacer ahora, voy a aprovechar, fíjate, aquí te están diciendo, ¿qué pasa a los 0 segundos? ¿Mm? Y entonces, ¿qué cosas notas en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a los 15, a las 2 horas, las 6 horas, a las 18, 30, 36 horas? Estos cuatro VRK o VRK significa vuorokausi, es decir, a los días, a los 4 días, a los 4 días, ¿no? Entonces está dividido así en partes y esto sería un texto bastante largo, especialmente con todas las cosas que yo te voy a contar aquí, además de la gramática, que yo lo que decido es tomar esta primera parte, la de los 0 segundos, y en este texto que está aquí lo voy a utilizar como excusa para buscar sustantivos, es decir, palabras, para buscar algunos casos, la mayoría están en dominativo, pero bueno, algunos casos, y sobre todo para conjugar los verbos que aparezcan tanto en presente como en el imperfecti. Y acuérdate que acordamos en una clase anterior que tuvimos que yo uso la palabra imperfecti, no es el imperfecto, no es el pretérito imperfecto, porque recuerda que te dije, mientras en español tenemos el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto, en finés lo que tiene que ser el llamado imperfecti, que se parece en realidad más a nuestro pretérito indefinido. Pero tú tranquilo, es el pasado y punto, el pasado. Pero vamos a utilizar la palabra esta en finés siempre imperfecti, no me gusta. También podemos decir imperfecto, pero bueno. Entonces vamos a ver lo que está aquí. Mira lo que yo he hecho. Yo he ordenado aquí, te voy a hacer una confesión. Nosotros, los profesores, hoy en día, utilizamos mucho la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay muchas cosas que están ordenadas de acuerdo a las instrucciones que yo le doy a la inteligencia artificial. En este caso, utilizo el de la universidad, que es el Copilot, que es el programa que utilizamos todos, tanto alumnos como profesores y tal, que nos ahorra tiempo. Entonces yo, por ejemplo, muchas de estas cosas que están aquí, oye, ¿para qué me voy a poner a escribir ahí cómo conjugar el verbo en presente, ahí dándole los deditos, ta, ta, ta? Por cierto, una cosa, ¿tú sabías que esto de digital significa dedos, no? ¿Has pensado en esto? Qué curiosidad, mira qué cosa. Antes hablábamos de la mano de obra, ¿no? La mano de obra por la mano, ¿no? Y ahora podríamos decir que casi muchos de los trabajos de oficina son los dedos de obra, porque digital significa dedos, es dígito, es dedo, eso es lo digital. Bueno, entonces, yo no me voy a poner a escribir todo eso, es que tontería. Lo que hago es decirle al programa de inteligencia artificial, mira, me conjúgame este verbo y yo lo reviso, obviamente, porque tengo que tener cuidado que a veces pues no haya cosas ahí que me dejen en ridículo a mí, que yo estoy dando una clase y resulta que aquí un programa automático me conjuga un verbo mal y quedo yo mal, quedo en ridículo con ustedes, ¿no? Entonces, oye, Miguel, lo está enseñando finés y escribe las cosas mal. Porque claro, la inteligencia artificial, por muy avanzada que tenemos, estos programas sobre todo de lengua, comete errores y dice muchas tonterías, ¿no? Entonces, lo hago primero, hago digamos, un fondo utilizando la inteligencia artificial y luego corrijo cosas, ¿no? Y no te creas, hay siempre bastantes cosas que corregir. Pues eso, sobre todo porque hay algo que es importante aquí. Cuando estamos hablando del español, del castellano y del finés, al no ser lenguas muy afines, de hecho bastante diferentes, recuerda que el finés es una lengua no indoeuropea, pertenece a la familia fino-úgrica, ¿no? Donde está el húngaro, ¿no? Y es otra lengua, otra manera de ser, es una lengua aglutinante y tal, que no es una lengua indoeuropea como lo es el español, el inglés, el alemán, que son afines en ese sentido. Entonces esto hace que estos programas de inteligencia artificial pues les cueste más trabajo conseguir la lógica entre uno y otro idioma, ¿no? Ha avanzado muchísimo, pero sin duda que no siempre, digamos que cuando tú tienes el inglés y el español, tú puedes hacer unas traducciones y eso,
pues muy buenas con estos programas, ¿no? Con los programas de traducción y tal, y sobre todo los que utilizamos los que nos dedicamos a la docencia y la traducción y a todo esto, como es mi caso, pues tenemos programas ya de pago que son de primera calidad. Yo realmente le doy un botón y puedo traducir del inglés muchas cosas, obviamente al español y viceversa, pero obviamente cuando hay temas relacionados, tú imaginas, temas legales, temas de medicina y esto, pues tienes que tener mucho cuidado, no vaya a ser que mates a un paciente en un hospital o cuestiones legales también. Diga, por una palabra puede cambiar todo el sentido y te puede costar una millonada. O sea, tienes que tener mucho cuidado con las traducciones y eso. Pero es algo que está bastante avanzado en cuestión en inglés y el español. Realmente funciona muy bien. O al final es otra cosa. Pero te decía que te confieso, pues, que esto que está aquí está escrito por mí, pero yo le he dicho al programa, mira, conjúgame esta, si no tengo que estar ahí escribiendo la P, U, o sea, la Y, la S, la A, la H, aparte que mis dedos ya, mi mundo digital es bastante torpe, ¿no? Entonces, me es más fácil así. O sea, yo lo sabe, ¿no? Esa es una de las fuentes que utilizo. Entonces, con la verdad que yo sí que hablo, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero es que me gusta, ¿qué quiere que te diga? Yo realmente creo que estas clases que son así como un momento de amistad, ¿no? Entre tú, que estás interesado en el finés, y yo, que vivo aquí en Finlandia, que tengo 40 años aquí más, 45 y eso, pues me siento como, me encanta poder ayudarte, pero al mismo tiempo me siento como que me estoy tomando una cervecita ahí contigo y hablando. ¿Mm? Por eso es así, ¿no? Mira. Entonces tenemos aquí 0 segundos. Tú acuérdate que es esta página del folleto, ¿no? Y es esta parte donde está qué pasa, si influye, así afecta el corte de electricidad a los 0 segundos. ¿Qué es lo primero que notas? Si apenas ¡pip! Hay un corte. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Entonces dice ahí, Raitio vaunut metro lahi ja kaukojunat pysähtyvät. Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí tenemos sustantivos, que es la idea de esto, que tú tengas palabras nuevas. Por ejemplo, raitio vaunut, que es tranvía, en los tranvías. Y entonces, ahora, si tú quieres vivir las clases conmigo, yo te recomendaría que tú busques ahí en Google, en la parte de fotos, ¿no? De Cuba, ¿no? Donde dice Cuba es infinito, perdón, es fotos, ¿sí? Es fotografía en español, o sea, Google, ¿no? Imágenes, imágenes. Entonces busca ahí, te pon ahí, por ejemplo, pon Rautiovaunut y pon Helsinki, ¿no? O pon otro que hay en Tampere, que es una sola pequeña línea en la ciudad de Tampere. La ciudad de Tampere es muy chévere, por cierto, una ciudad que es la que más me gusta, de las que más me gusta en Finlandia. Y entonces pon ahí, entonces ves imágenes, entonces al mismo tiempo que estás aquí siguiendo esta clase, tú agarras ahí y ves, hoy voy a buscar unas imágenes de Helsinki y Raitiovaunut, que eso significa tranvías, tranvías. ¿Sí? Y entonces, o buscas metro, entonces por metro Helsinki, ves las imágenes del metro, ves el mapa del metro, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Eso te ayuda a que este momento que estás ahora en esta clase, pues sea más ameno. Entonces te decía, bueno, esto es tranvía. Por cierto, muchas veces vas a escuchar en Helsinki que la gente a los tranvías le llama ratica, ratica. Eso es una manera. Una cosa que es interesante y que nos complica un poco la vida cuando estamos estudiando finés es que el finés hablado y el finés escrito, o digamos el finés propiamente escrito, se diferencia bastante del finés hablado. Hay muchas maneras. Mira, te cuento, por ejemplo, imagínate cuántas veces tú estás hablando con la gente y tú te das cuenta, tú dices, coño, yo estuve en mi clase de finés y con el profe Miguel me dijo, oye, en esto se pronuncia así y esto demanda el uso del genitivo, del dativo, del acusativo, del translativo, del emisivo y una cantidad de eso de casos. Y entonces tú escuchas a la gente hablando y dices, oye, pero no los usa, están hablando mal. No, no es eso. Es que el lenguaje hablado, el lenguaje de comunicarse a diario, tiende a recortar muchas cosas
que son únicamente, digamos, útiles a nivel gramatical, pero a nivel comunicativo, justamente por el contexto donde se crea este acto del habla, que así se llama a nivel oficial, cuando dos personas o tres personas, un grupo está hablando, eso es un acto de habla. En estos actos de habla, pues es como le llamamos oficialmente en lingüística. Estos actos de habla, pues se entienden por muchas cosas, por el contexto ya, ¿no? O sea, que no necesariamente no hay necesidad de tanta claridad del lenguaje porque el contexto ya hace de la situación donde está ocurriendo este acto de habla que se entienda, ¿no? Por cuestiones como gestuales y demás. Y luego está obviamente el argot, la manera de hablar local de cada sitio. Helsinki es una ciudad donde hay influencia sueca, del sueco, y entonces tú notas que en Helsinki hay un finés, el finés de la calle, el finés sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que ellos hablan el finés, pero introducen dentro del finés palabras en sueco o versiones de la palabra en sueco en finés. Y obviamente también mucho inglés, ¿no? Siempre como en todos lados, mete mucho inglés ahí. Y, y no te sorprende que ahora justamente, eso es interesante, con la población inmigrante que ha llegado de países totalmente diferentes a Finlandia, como puede ser, por ejemplo, Siria o Somalia o el mismo Afganistán, por ponerte países que tú dices, coño, entonces hay zonas, barrios, ¿no? De Helsinki donde se concentra más ese tipo de inmigración y entonces ahí se crea, es curioso, para ejemplo, a los que nos gustan los idiomas, esto es algo que es orgásmico, ¿no? Donde empiezas a escuchar y estás escuchando a los jóvenes, ¿no? Finlandés, uno muy rubito y tal, que es muy finlandés, pero está hablando y está utilizando alguna que otra palabra, algún que otro vocablo que viene, no sé, del urdú o viene del árabe, no sé, idiomas diferentes y está metido ahí, lo introduce, pero obviamente son una palabra aquí, una palabra allá. Esto, si vives en Francia, lo entiendes perfectamente. Tú sabes, cuando tú vas a esos barrios franceses que son prácticamente zonas donde la mayoría de la población es inmigrante, pues tú notas, bueno, inmigrante o hijo de inmigrantes y eso, muchos son franceses, pero tú me entiendes. Pues ahí también el francés es una mezcla extraordinaria, ¿no? De diferentes influencias. Bueno, pues eso. Entonces, mira, y mira, mira qué largo es el texto este. Si yo sigo así, este vídeo va a durar como 1 hora y media. Pero mira, si yo creo que lo que puedes hacer siempre es parar el vídeo, decir, coño, qué fastidio, Miguel habla y habla, y me gusta, pero me cansa, entonces le das una pausa y lo ves otra vez. Lo que sí te agradezco, eso sería muy bueno para mí, eso es muy importante, que me apoyes con el canal, me apoyes, no tienes que, hay unas opciones para apoyar inclusive, ¿no? Dar un euro por aquí, o 2 euros por allá, eso lo puedes hacer, pero no esa no es la cuestión. Siempre es chévere, me tomo un café por aquí, bueno, esto me lo gané con el YouTube. Pero lo más importante en realidad es que le des al like, que compartas, que comentes. Eso es lo bueno, porque así el logaritmo pues entiende, ¿no? De YouTube. Oye, mira, este canal lo sigue gente y eso es bueno para mí, claro. Digamos, tiene mucha más gracia saber que estoy hablando a mucha gente que únicamente a una o dos personas, ¿no? Porque ya te digo, esto me encanta hacerlo, pero obviamente sí es un trabajo, pero me encanta, me encanta. Entonces decía aquí, los tranvías. Esto, tranvía, tú ves esta T aquí al final. Esto es que es en plural. El metro, o sea, Raitiovaunu, y entonces, que por cierto, esta palabra también es una combinación, lo que es tranvía, que también es una combinación, tranvía, y qué combinación de palabras en español. Aquí también, este raito sería lo que sería la vía de los tranvías, los raíles o rieles, raíles, y vaunos son como el coche propiamente dicho, ¿no? Del tranvía. Bueno, metro, que por cierto, sabes que la palabra metro viene de metropolitano, ¿no? Es la palabra corta, la versión corta de decir metropolitano, el metropolitano, porque era algo muy urbano.
y sigue siéndolo, obviamente. Y luego tiene aquí trenes de cercanías y de larga distancia. Y esto que está aquí, esta palabra yuna, aquí escrito así, mira, ¿lo ves? Yuna, eso es tren, tren. Y ayunat es trenes, o sea, en plural. ¿Mm? Y entonces, aquí hay combinación de dos. Mira, aquí dice, de cercanías y de larga distancia. Bueno, si tú no vives, por ejemplo, si vives en países donde no hay ese tipo de trenes, pues tú sabes que un tren de cercanías significa pues el tren que te lleva de Helsinki a los suburbios, las partes cercanas a Helsinki, ¿no? Eso es lo de cercanía. Estamos hablando de 20, 30 kilómetros máximo. El tren, por ejemplo, que te lleva de Helsinki al aeropuerto, es un tren de cercanía y eso. Y luego lo de larga distancia, pues sería, por ejemplo, lo que vienen aquí a la ciudad de Jyväskylä, aquí donde yo vivo, donde está esta taberna, donde está el canal. Y eso es un tren de larga distancia, que por cierto, una cosa que te va a decepcionar cuando vengas a Finlandia es que, por un lado, los trenes efectivamente son bastante cómodos, chévere, muy bien, pero son lentos. Son lentos. Esto no es como, por ejemplo, no sé, en España, que está el AVE, ¡fua!, que va como una bala. Bueno, cuando sale a tiempo, pero va muy rápido. O imagínate esos trenes japoneses o chinos, ¿no? Que tú dices, ¡fu!, que van a hacer un suspiro, ya te hacen 100 kilómetros. Aquí no, por ejemplo, el trayecto de Jyväskylä, esta ciudad, a Helsinki, que son un poco menos de 300 kilómetros, son como 3 horas y media en tren, o sea que es lento y a veces se para, que no sé qué, no eso, pero lo que sí es verdad, que claro, depende de dónde vengas y eso, pues sí, es cómodo, está chévere, está bien, está limpio y eso, aunque una cosa. Mira, búscame un mapa ahí de Finlandia. Anda, anda, anda a trabajar ahí. Agarra un mapa, búscate un mapa ahí de Finlandia. Un mapa de Finlandia. Tú ves, mira, la parte esa de donde está Turku, la ciudad de Turku, que lo puedes que ver que está al oeste de Finlandia. Y hay un ferry, o bueno, varios ferries, ¿no? Que van de Turku a Estocolmo, a la capital de Suecia. Pues este trayecto, que no, ese trayecto es ahí, si tú quieres ver borrachos finlandeses o gente borracha, métete en ese. ¡Buah! ¡Qué montón de borrachos! Eso sí. Realmente aquí es que hay un montón de bebedores. Y luego, o sea, yo te digo una cosa, yo como persona mayor, pues yo te iba a decir que a mí los jóvenes que estén bebiendo y se lo pasen bien y van, no en ruido y tal, me parece normal. A mí lo que me parece a veces ridículo es ver gente mayor, ya más de 50, 60 años, haciendo el tonto ahí bebiendo y públicamente y luego caminando zigzagueando y borracho, y algunos vomitando. Y dice, pero ¿qué es esto? Qué poco respeto a sí mismo, ¿no? Es como yo lo veo. Yo sé que suena un poco conservador, pero tú sabes que es así como yo veo esto. A mí lo que los jóvenes disfruten, sí. Pero bueno, perdón, ese ferry boat, ese ferry que va de Turku a Estocolmo, te lo recomiendo, es una experiencia. Está chévere, la comida muy buena, todo lo que tú quieras, pero cuando empieza la fiesta, ¡uh! Por cierto, esto, un dato para los jóvenes. Ahí se liga mucho en eso, en ese trayecto. O sea que si tú eres un latino ahí, un español, tal, chévere, que te ves bien y eso, pues seguro que vas a tener mucho éxito. Y lo mismo lo digo con las muchachas, tú también latina y tal, que te vea un muchacho que más o menos que se ve bien, un rubito, que no esté borracho, porque si estás borracho eso a ti no te interesa, eso dan asco. Pero que esté bien, ese seriecito y guapo como son aquí, pues es un sitio donde el romanticismo ebulle, ¿no? En ese ferry. Decía pues, entonces, ves ahí, y esta rayita que está aquí, este guión, es porque aquí tienes este yunat, y aquí dice cauco, significa larga, y este es cerca. Entonces, aquí está de cerca y larga trenes, o sea, trenes de cercanías y larga distancia. Aquí no dice la palabra distancia, pero se sobreentiende que de cerca y de lejos significa que van a distancias cortas o lejanas. Y pysähty es el verbo que lo vamos a ver ahora, va a ser nuestro primer verbo. Entonces tienes palabras aquí, ¿no? Los ves. Tienes rautiovainut, vaunut, pronúncialo conmigo ahí, ¿ves? Raitiovaunut,
Raitiovaunut. Metro, ese era fácil, metro. Y ese sí que va a ser más difícil. A ver si inténtalo ahí conmigo, pues. Lahi, lahi, lahi Yunat. Lahi Yunat, que son los trenes de cercanía y de larga distancia. Aquí, pues en la lista no hay ningún adjetivo, ¿tá? Y luego tenemos verbos, sí, tenemos el verbo pisar, que es este. Y aquí lo ves el verbo conjugado. Y yo este verbo tienes, no, no es fácil, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque si bien es un verbo regular, o sea, no tiene ningún misterio, mira, el presente, ve la rutina aquí, esta esas terminaciones son las normales del presente de la mayoría de los verbos de este grupo. Y luego tienes aquí en el imperfecto, ¿te acuerdas que hablamos de la I? ¿Te acuerdas de la I? Mira, aquí lo ves. Y aquí lo ves esa I que se repite por aquí. Bueno, esas son las terminaciones del imperfecto. Recuerda que en el video anterior hablamos de esto, o sea, míralo, entonces ahí ves cómo se conjuga en imperfecto. Pero es esto, ¿eh? Esta. Y esa misma rutina la vamos a ver en otros verbos que tenemos aquí, ¿ok? En el imperfecti, o imperfecto, parece el imperfecti en finés. Pero lo que te decía, que aquí yo te he puesto en todos estos, te he puesto el pronombre, pronombre personal, que es mina, sina, han, me, te, he. Y entonces, bueno, yo te recomiendo que ahora tú pares ahí el vídeo, lo pares ahora, y entonces di esto, pronúncialo, pero tú lo pronuncias. Y luego que lo has pronunciado, escucha como lo pronuncio yo. Y entonces tú dices, oye, ¿lo pronuncié igual que lo dijo Miguel o no? Y después que me escuchaste a mí, vuelves a pronunciarlo, porque este demanda un poquito de poner la boquita así, porque tiene la esta. Fíjate, eso no es un pi, es un pu. Pusadun, 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 pusadun. ¿Cómo sería este entonces? Pusadut. Este de aquí. Pusadu. Pusadume. Pusadute. Y a pusadubat. ¿Te diste cuenta? A veces me salen palabras en finés cuando digo eso de huoma. Suena así como un huoma. Eso es huoma. Te diste cuenta que lo que pasa, ten en cuenta que cuando estoy hablando contigo, como tengo las cosas aquí también en finés, entonces se me mezclan los idiomas en la cabeza. Entonces de repente te digo, se me olvida que estoy hablando en cristiano, en español. ¿Te acuerdas cuando tú no te acuerdas? Tú sabes que en España, en la época esta franquista, ¿no? De Franco, que ahora parece que, por cierto, es increíble que hay muchos jóvenes en España que parece que añoran una época que nunca vivieron, que es la época del franquismo de Franco. Y realmente yo no entiendo cómo pueden añorar a algo que realmente era una época que era terrible justamente para los jóvenes. O sea, yo entiendo que a los viejos les guste, ¿no? Que eso te puede ser, ¿no? Pero para los jóvenes eso era desesperante. Tú imagínate ahora tú joven, español, realmente ahora con 20 años y tal, te tocará vivir como tenía que vivir la gente en los años 50 en Madrid o en Barcelona. Oh, qué terrible, chico. No podía darle un besito a tu novia ahí en un banquito. Pues sienta porque viene la policía y te para. No, no, terrible. Eso por tantas cosas. No, 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 eso no es. Que esta época tiene muchas cosas que corregir, sin duda, si ese es su trabajo como joven, pero no volver a esa época del pasado, qué asco. Mira, entonces, tú te das cuenta cuando estás, aquí hay algo, que, te das cuenta que, mira, pusadun, pusadut, pusadut, te das cuenta que hay momentos que el verbo en infinitivo es pusastu, que por cierto, a ver, aquí voy a ponerlo también así en grande como está aquí, porque esto, yo lo quiero, esto que es un poquito más grande, para que tú veas bien qué es el verbo. Ahí está, y se ve más bonito, ¿ves? Como está aquí también. Pongo los verbos así más en una letra más grande. Entonces el verbo, este es el infinitivo.
Y te das cuenta que tiene una T, pero esa T algunas veces cambia de, y luego aquí a T. No te preocupes por eso, no te preocupes. Tú imagínate que tú dices, oye, yo no me acuerdo cómo es esto. Cero estrés. Tú lo que haces es que lo conjugas, pues, siguiendo las reglas de esta terminación. Me, te, esas terminaciones, ¿no? Y si no te acuerdas si era una D o una T, porque cambia. Tranquilo, todo el mundo te va a entender, no hay ningún problema. Pero tú míralo aquí bien y repítelo, ¿no? Repítelo. Y aquí lo tienes en imperfecto. Aquí lo tienes en imperfecto. Mira, ¿lo ves ahí? En imperfecto, en el imperfecti. Y aquí lo ves como todo el tiempo, mira, esa es la terminación, míralo ahí. I, I, ime, ite, ibat. Da cuenta que la I empieza a estar presente todo el tiempo, aparece todo el tiempo. Eso es una marca del imperfecto. Es decir, este es el verbo detenerse, el verbo detenerse. Entonces, en español, en realidad, este verbo es yo me detengo, tú te detienes, porque es detenerse en español, pero en finés es yo detengo. Y obviamente va a cambiar eso si se refiere a sí mismo, o como sería me detengo, o yo detengo a alguien o a algo, ¿no? Entonces, si cambia el objeto, va a cambiar también el tipo de caso que se va a usar. Pero tú no te preocupes, tú ahí tranquilito, tranquilita, que lo único que tienes que hacer ahora es, con este verbo, es pronunciarlo correctamente, darle ahí a esos labios y guau, 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 que se entienda bien que esto es una y esto es una ¿ves? Que esté bien pronunciado, no es nada de pisadín, eso no, eso sí que no te lo entiende nadie, eso sí que no, tienes que decirlo, pronunciarlo bien. Repite ahí conmigo. Uy, me salió un gallo. Y así te sa, sa, sa. ¿Te das cuenta? La A ahí, la H así, aspirada ahí, aspirada. Uy, me salió lo venezolano ahí, aspirada, aspirada. Bueno, entonces, seguimos. Segunda, entonces eso es lo primero, que eso dice, los tranvías, el metro y los trenes de cercanía de la venta se entienden. Eso es lo primero que pasa apenas se corta la electricidad. Segundo, esta parte de aquí. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice esto, dice, pankki automatit ja pankin kontorit menevät kiinni. Maksukortit eivät toimi. Ok, ¿qué es esto? Los cajeros automáticos, pankki automatit, y las sucursales bancarias se cierran. Las tarjetas de pago no funcionan. Bueno, ya sé que alguien me dirá, oye Miguel, eso 0 segundos, bueno, que cierra, sí, claro, porque apenas el banco hay un corte de electricidad, sí, ya sé que me dirá que los bancos pueden tener sus propios generadores como el hospital, ya lo sé, pero eso, digamos, es la regla general, se corta la luz, se cierra todo, ¿no? El banco se para en ese momento, bueno, pues entonces cierran las sucursales bancarias. Y aquí también es importante una cosa, fíjate, cuando una cosa que te va a sorprender, yo te recomiendo que busques ahora, busques ahí en Google, pongas la palabra OTTO y pon Panque Automati hasta la I, porque Panque Automatit es el plural. Panque Automati significa banco automático. Este Panqui es banco y Automati automático, ¿no? Panque automático, cajero automático, el ATM con muchos sitios, el ATM, ¿no? Y pon Otto, porque ese es el que vas a conseguir más en Finlandia. Los cajeros automáticos, míralo ahí. Yo no es que no lo quiero buscar porque yo quiero que tú mismo lo hagas. Tú pongas ahí ahora, pongas Otto. Y entonces más, en los comentarios, para tú demostrarme que estás atendiendo la clase, tú me puedes decir, mira, el símbolo de Otto es de color amarillo, no sé. Entonces, me lo escribes ahí, eso significa que estás atendiendo la clase. Yo sé que has llegado hasta aquí y estás atendiendo la clase. Tú mira, y aquí en Finlandia, en estos cajeros automáticos, no hay tantos como puede parecer. Hay,
pero hay menos de lo que podrías pensar, porque ya esto tanto de que la gente vaya a sacar dinero de los cajeros automáticos no es tan así tan común. Sí, claro que sí, pero no es como antes. Hace unos años había en cada esquina, ahora ya no. Y otra cosa también son las sucursales bancarias. Sabes que la mayoría de los bancos están cerrados, casi todo. Hay algunos bancos que ya no ofrecen servicio al público, sino únicamente con reserva por cita o están abiertos únicamente 2 o 3 horas al día. Esto es así. Y por ejemplo, cuando quieres cambiar dinero, ya tú sabes que en Europa pues el euro casi por todos lados, no hay problema. Pero imagínate que vienes con pesos, no sé, dólares a euros o lo que quieras, cambiar. No te creas, no es tan fácil. O sea, a ver, es fácil porque hay algunas casas de cambio como la Forex y eso. Pero cuando te encuentras que dices, coño, pero no hay banco, están cerrados, ¿dónde cambio? Pues no, no es fácil, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que como todas esas tarjetas, pues todas las transacciones de compra y venta y demás, pues se hacen con tarjeta, entonces no hay que cambiar dinero. Pero no es fácil, ya te digo, eso de cambiar dinero no es así. Lo que sí es fácil, y aquí viene la otra parte, es tener divisas. Por ejemplo, en muchos cajeros automáticos, tú puedes sacar dinero en las divisas más populares para para los finlandeses cuando van a algún sitio de turista. ¿Y cuáles son? Pues los baht de Tailandia, ¿no? Puedes sacar, tú puedes meter ahí tu tarjeta y entonces yo, bueno, voy a comprar 50 euros de baht, entonces te aparecen pues tus billetes ahí de Tailandia o de dólares o de coronas suecas y eso, ¿no? Hay varias de estas monedas, creo libras también, creo que hay libra esterlina, ¿no? Y eso, o sea, tú te encuentras pues esas monedas, eso puede hacerlo automático en el cajero y sacar dinero en efectivo en ese tipo de divisa. Bueno, Max o Corte son tarjetas de pago. La tarjeta de pago significa la tarjeta, la tarjeta. Y sí, para mis amigos españoles, que usted está muy acostumbrado a decir, hazme un visum, un visum. Bueno, tú sabes que es tu visum, al fin y al cabo no es más que una marca, ¿no? O sea, entonces ahora se ha quedado como significa, como una transferencia así rápida, pagas con un visum, ¿no? Para el teléfono, pic, y el otro recibe el dinero. Bueno, eso también en Finlandia, lo que pasa es que aquí no le llamamos un visum, lo llamamos una transferencia así PIC y muchos sitios pues tú pagas, por ejemplo, mi esposa a veces que le encanta comprar cosas en lo que se llama este tipo de mercadillo, pero mercadillo virtual, ¿no? Que si compra, ay, que vi una camisita para las niñas muy bonita y cuesta únicamente 2 euros, 3 euros, o sea, eso, usada, ¿no? Y entonces, pues viene entonces alguien viene y las trae a casa y entonces se pagan con el Bizum, es decir, con este pago automático, ¡ping!, ¿no? Como hace aquí también muy común. Y obviamente, y el teléfono celular, pues funciona como tarjeta casi en muchos sitios, únicamente ¡ping!, tiene la programa y eso funciona así. Todo eso, pero sí ya lo sabes, igual en todos lados, supongo. Cajeros automáticos, pues tenemos estos sustantivos donde aquí no dice cajero, pero dice banco automático, cajero automático, sucursales bancarias. Aquí tenemos panquien contori. Eso es un genitivo plural con el nominativo plural. No te me estreses. Lo que pasa es que acuérdate que te lo he dicho varias veces y como yo soy profe, pues yo tengo que utilizar palabras gramaticalmente como se tienen que ser. Entonces, esto no es únicamente decirte, mira, sucursales bancarias está en plural. No, 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 no. Eso es un genitivo. Aquí, pan, quien, contorit. Aquí están en las sucursales de los bancos, ¿no? Por eso es un genitivo plural. Y ese es el nominativo de sucursal. Bueno, nada. Maxo Corte y tarjeta de pago. Tarjetas de pago. Aquí funciona, pues, obviamente, la tarjeta de créditos, toda la que tú te puedes imaginar funciona. Bueno, una que funciona menos es la American Express. Me sorprende porque tú sabes que muchas veces el latinoamericano que tiene mucho American Express y eso, pues no, hay muchos sitios donde no funciona la American Express porque parece que cobra que para el comerciante le sale cara las transacciones con American Express, Visa y Mastercard y eso son los que no funcionan. Luego, verbos. Mira, aquí tenemos verbos. Y tenemos el verbo cerrar y el verbo toimi, que es el verbo funcionar. Entonces, vamos a ver todos los verbos que aparecieron aquí. Dos de los verbos que aparecieron aquí. Te voy a proponer el verbo menna, que es el verbo ir. Mir. Aquí
Dice ir, que también es cerrar, pero es cerrar en el sentido de que se cierra, pero yo lo voy a quitar ese cerrar para no confundirnos. Voy a poner únicamente ir, ¿ok? Porque lo de cerrar es otra cosa que no, que sería, cabría aquí, pero no es lo que queremos. Es menakini, significa en fin es ir a cerrar, o sea, cierran. Entonces voy a poner únicamente ir, mena, y funcionar todo. Mira, aquí lo vemos. Y ese sí que es facilito. Esto lo sabes tú pronunciar muy bien, ¿verdad que sí? Conjúgalo ahí, pues. Mena, ir. Menen, menet, mené, menemme. De las dos es menemme, menete, menevat. Y aquí ves clarito también el imperfecti. Mírala ahí. Tit, 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 tit. Menin, menit, meni, menimme, menite, menivat. Recuerda que son muy parecidos, mira, no es muy parecido. Pero donde está la E en este verbo que es facilito, el verbo ir, aquí tienes donde está la E, aquí cambia I y se convierte en el imperfecto. Y el verbo toimia, que es funcionar, y aquí también la misma cosa. Mira qué facilito, míralo, míralo. Esto es tan fácil que ni te lo repito, tú lo sabes ya. Entonces, pankin contorit es el genitivo plural y a contorit es un nominativo plural, donde contori es caja, es la caja, ¿no? La caja. Que también puede decir casa en algún sitio, pero es caja. Ese es el contorit. La sucursal, la sucursal como caja. A ver, voy a hacer una corrección aquí. Si estuviera editando, hubiera cortado aquí una parte. Más que caja, es caja sí, pero es la sucursal del banco. O sea, que es como si fuera un espacio donde puedes ir ahí. Esa es la idea. Pero no, sucursal, ¿ok? Entonces, y esto es banco. Banquien, panqui, ese es el nominativo, pero cuando tenemos panquien es de los bancos y entonces es el genitivo plural. Y contori, nominativo plural. Contori, hasta aquí es el nominativo singular y con la T y recuerdo una vez más que cada vez que hablamos de nominativo nos referimos a la palabra tal y cual, aquella que en español tenemos la casa, el libro, el barco, el árbol, la silla, pues esos son todos nominativos. Aquí dice menakini, por eso es que aquí teníamos, cuando había, yo lo quité, ¿te acuerdas que aquí estaba cerrar también? Pero es que lo que pasa es que la locución es que eso de menna más kini, que es cerrar, es una expresión idiomática que significa se cierra, se cierra, es como se cierra. Bueno, vamos con el tercero. No te me aburras, no te me aburras. Tú sigue ahí, no te me vayas. Mira, yo voy a, ya ahora como ya estás viendo cómo es la rutina, le puedo poner un poco más de velocidad a este vídeo para que no sea tan, bueno, ya va a ser larguísimo. Es larguísimo ya. Y me gusta, mira, que sea largo, estoy muy a gusto aquí. Vedentulo laca, o sea, esta parte de aquí, vamos a verlo aquí escrito. Aquí dice entonces. Otra cosa que sucede es que dedentulo la ka osala ihmisista. Desan voideta vainquerran. Uy, qué cosa más rara nos ponen aquí. El suministro de agua se interrumpe para algunas personas y el inodoro solo se puede tirar una vez. Bueno, esto tú sabes que suena un poco raro, pero es gracioso, porque por un lado tú dirás, bueno, se cortó la electricidad, ¿qué tiene que ver eso con otro? Bueno, pero en muchos sitios está relacionado el servicio de suministro de agua con la electricidad, ¿no? Y entonces se puede interrumpir el servicio. Por eso dice que a los 0 minutos, hoy se fue la luz y también se fue el agua. Entonces, eso puede pasar, se interrumpe. Vedentulo. Esta que está aquí, ya lo vas a ver aquí abajo, aquí ve escrito, esta que está aquí, ¿dónde estaba? Estamos por aquí abajo. Veden es el agua. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está por agua? Aquí no lo ves. O sea, aquí lo ves. Vesi, vedentulo, suministro de agua. Donde el nominativo es vesi, que significa agua. Bueno, entonces, y dice que el inodoro solo se puede tener una. Mira, aquí te voy a hacer también otra de esas confesiones. Yo estaba aquí cuando estaba preparando la clase, yo estaba preguntando, me puse a buscar ahí, bueno, ¿y cómo le decimos al WC, al lavabo, no?
a la poseta, a este sitio, ¿no? Donde tú vas a hacer tus necesidades. ¿Cómo le llamamos? ¿Qué nombre le pongo? Porque en cada sitio le llaman de una manera diferente. Y me gustó encontrar que en muchos sitios le llaman el inodoro. Muy gracioso, ¿no? Porque si hay un sitio que realmente duele mucho o puede oler, es el baño, ¿no? Es decir, la poseta, el sitio ahí donde te sientas. Y entonces, pero se llama, muchos sitios le llaman el inodoro. Entonces yo decidí poner aquí el inodoro, me gustó la palabra, ¿no? Significa pues el baño. Y cuando estás hablando del baño me refiero al sitio específico donde te haces tus necesidades, ¿no? Que por cierto, dos cosas aquí curiosas sobre esto. Primero que en Finlandia, bueno, son el modelo, digamos, normal que hay en todos lados. Aquí no te preocupes, que no, esto no es Arabia o sitio de esto, no tienes que estar ahí de cuclillas y eso, ¿no? Y eso. Pero hay una cosa que puede ser un poco sorprender, sobre todo en hoteles, y esto para las mujeres. Aquí no hay bidet, o sea, el bidet no se utiliza. O sea, tú sabes que muchos sitios de nuestro ámbito cultural, pues tienen el bidet por influencia francesa, pues sí es. Entonces tú sabes que eso es una cosa graciosa. Y ahora Finlandia, claro que ya es mucho más internacional y conocen de eso, pero yo recuerdo cuando yo, pues, con mi novia entonces, hace más de 40 años, viajando, y entonces una vez la veo y entonces veo que estamos en un hotel más o menos, un hotel más o menos bien, donde hay su bidet, y veo que está utilizando el bidet para lavar, está lavando la cabeza, está lavando el pelo, como si fuera un lavamanos, pero en lavamanos así agachada y lavándose ahí con el chorro ese que sale así de abajo. Y entonces, y no sabía realmente para qué era eso, o sea, no era algo. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se lavan sus partes en con una duchita que tienen así aparte. O sea, todas las casas, aquí también en mi casa, por ejemplo, cuando tenemos dos baños, y entonces en los estados donde te sientas, ahí al lado también está la manguerita con la duchita donde te lavas ahí, pipí, donde te queda todo bien, ¿no? Y eso es. Y por cierto, aquí son, y eso sí te digo una cosa, aquí la gente es muy limpia, la gente es limpia. No, una cosa que, bueno, ya tú sabes, yo creo que a la altura de este vídeo puedo contarte cosas un poco extrañas, ¿no? Quizás que no te esperas, pero tú sabes una de las cosas que a veces pasa cuando estás en países donde, digamos, estás de joven, pues te puedes encontrar con esas aventuritas, eso, ¿no? Que te vas por ahí a un bar y para un amigo, una amiga, y luego pues ya tú sabes lo que pasa. Te vas por ahí, pues, a acostarte con esta persona. Y hay algo que te va a gustar de Finlandia, es que la gente es muy limpia. A ver, tú me dirás coño, Miguel, que pesado eres con eso de la higiene. No, pero tú sabes cómo es, ¿no? O sea, y tú te puedes encontrar, la gente primero tiene mucho cuidado antes de hacer las cosas, pues bien lavadito y tal, y luego porque disfrutan del sexo, y entonces por lo tanto tienen que estar bien, y tú no te vas a llevar o sorpresas desagradables, esa aventurita y tal, por ahí, no te vas a llevar sorpresas desagradables, vas a encontrar, "Ay, mira, bien chévere", y tú mismo cuídate, ¿no? Bien limpiecito, como tiene que ser. Bueno, no sé, esto quizás era una tontería de comentarios, pero yo creo que eso no te lo dicen en muchos sitios, entonces por lo tanto yo te lo cuento, yo te lo cuento. Entonces dice aquí que ese inodoro, bueno, pero una cosa sí te digo, esto sí que por otro lado, otra parte, en las estaciones de trenes y esto, donde están estos lavados públicos, son un asco. Ahí huelen mal, están sucios, no, 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 esto sí, eso sí que no, yo los evito. Lo mejor es cuando te vas a un restaurante, y también en los restaurantes, ya te digo que a veces hay algunos, sobre todo aquellos de estos, digamos, baratos, tipo pues, McDonald's, ese tipo de comida rápida, ese tipo de sitios, tú sabes, así más populares, pues ahí los baños tampoco que estén muy bien, o sea, no te creas que esté todo muy súper limpio, no, no, eso sí que no. Yo no los evito. Pero ya cuando vas a una cafetería bien, un sitio chévere, un buen restaurante, pues sí, y claro que sí, que cuando estás caminando por la calle y no estás en Helsinki o en Tampere, y vas, uy, tengo que ir a hacer pipí, ¿dónde? Bueno, pues te puedes meter en un restaurante, te haces el loco, vas al baño y punto. Casi siempre no hay problema. Pues eso. Y bueno,
Y aquí no sé, aquí no hay nadie en los baños. Hay que hay países donde hay gente en los baños públicos, donde hay una persona que te cobra, ¿no? Por un trocito de papel y eso no, eso aquí no, eso sí no existe, eso no hay nadie trabajando en ningún baño. Lo pasan a limpiar de vez en cuando, eso sí, cada 3, 4 horas, es un poquito tal, pero no hay nadie de eso. Y luego, lo que sí puede haber es que funciona con una monedita, ¿no? Eso, ojo con eso también, que a pesar de que hoy en día uno casi nunca tiene monedas, a veces va a necesitar 1 euro para ir a hacer pipí. Me refiero a los públicos. Bueno, y entonces, a ver dónde estamos. Estamos, ay, perdón, aquí. Entonces, Veden Tulo, suministro de agua. Esto, Veden es Vesi, llegada de agua, pero es el suministro de agua. Oso significa parte y a ismicista de las personas. Este caso es un elativo. Tranquilo ahí con lo de los casos, pero eso es un elativo. El besa es el inodoro, el baño, el lavabo, la poseta, ¿no? El sitio donde hacen. Y querran significa una vez. Tenemos 3 verbos, la cata, boida, este sí que es importante, y beta. Por cierto, aquí dice, besan, voy, beta, va en querra. El inodoro solo se puede tirar una vez. Sí, es tirar, efectivamente, tirar en el sentido, porque tú sabes que muchos de estos verbos que vienen de costumbres antiguas, hay sitios no, antiguamente en muchos sitios había cadenas, ¿no? Tirar de la cadena, era una cadena, y entonces ¡guau! Entonces sí bajaba, ¿no? Y para el bajante, el tanque de agua del baño, del lavabo, del inodoro y del BC. Pero claro que eso aquí no hay en ningún lado, pero las había y por ahí algunos sitios lo hay todavía, ese tipo de la cadena. Ahí lo que normal es una manillita, ¿no? Y sobre todo aquí hay dos que sí, uno para gastar menos agua y otro para gastar con más agua, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas a hacer el pipí, pues entonces le das al botoncito donde necesita menos agua para aclararlo. Y si has hecho una operación de alta cirugía, pues entonces al botón que sale más agua. Pues eso. Luego en los baños esos también públicos, antes de que se me olvide, siempre hay papel. Eso está muy chévere. Papel bueno y de calidad, papel. O sea, no vas a tener problemas. Tú sabes que siempre puedes llevar un poquito de viaje por si acaso. Pero no, aquí siempre hay papel. Siempre hay papel. Funciona bien. Y eso está bien. Inclusive en los baños estos, cuando se hacen los lagos, sabes que los lagos ahora en verano, pues todos vamos a los lagos, entonces hay muchas playitas que tienen sus baños ahí y en esos baños también hay papel siempre. Y parece mentira, la gente lo respeta. O sea, no rompe todo y eso no está. Bueno, pues eso. Y aquí verbos, mira, el verbo la cata, que es interrumpir. Este verbo, olvídalo, lo he puesto aquí para que veas cómo se conjuga, pero eso yo interrumpo, tú interrumpes, es una tontería. Pero este sí que es bueno, el boida, que este sí que te lo tienes que aprender, pero ya, que es el verbo poder. Aquí lo tienes. Voy, voyme, voite, voivat. Esto es. Y atasan tama. Y atama que tú ves aquí, este verbo, esto que está aquí, lo voy a borrar, lo voy a quitar por una razón. Tú lo estás viendo ahí escrito, pero lo voy a quitar así. Y yo quiero, y no le hagas caso a lo que vistes ahí, no le hagas caso, que eso no era correcto. A ver, no era lo correcto para lo que yo te voy a pedir ahora. Yo te voy a pedir que tú busques cómo conjugar el verbo voida en imperfecto. Averígualo. Googlea ahí, ¿dónde puede haber? Pregúntale, no sé, a algún tipo de programa que tengas ahí. Y eso, ¿cómo se conjuga el verbo void en imperfecto? Ay, ¿qué te dice? Y escríbelo en los comentarios. Y volvemos a esto, ¿ok? Esto es tarea. Ups, el imperfecto es tarea. Te lo voy a poner. Uy, se me borró una cosa aquí. Es tarea. Uy, se me borró esto. Uy, espérate un momento. Uy, ya me estoy empezando como a cansar porque estoy cometiendo errores. Tengo que poner esto en grande así para que sea bonito también. Uy, no, más grande todavía.
será así y en cursivo. Bueno, uy, mira, me está quedando todo mal. Uy, no te vayas a meter conmigo ahora, que yo sé que estoy así como me he puesto como lento. Pero eso es lo que tarea, tarea. Esto era la tarea. Es el imperfecto, es tarea. ¿M? Y me lo escribes aquí, lo vas a buscar. Tú mismo vas a hacer el esfuerzo de buscar cómo puede ser el imperfecti de este verbo. ¿Y qué nos encontramos ahí? ¿Qué te dice? Bueno, entonces aquí tenemos el verbo beta, que es el verbo tirar, en este caso tirar de la cadena. Y te decía que a pesar de que se utiliza el verbo tirar, hoy no tiras nada, ¿no? Lo que le das a un bajante, no tiras de una cadena, pero se utiliza eso. Es como colgar el teléfono. Tú dices, hoy voy a colgar. Tú no cuelgas ningún teléfono hoy en día. ¿Qué vas a colgar? Antiguamente se colgaban los teléfonos. Se colga, es más, tan antiguo ni siquiera es colgar el auricular así hacia abajo como se hacía con los teléfonos esto de disco. No, no, no. Aquellos que estaban en la pared tenían un gancho y entonces se colgaba. Ese era el colgar el auricular de verdad. Pero tú dices todavía hoy en día colgar. ¿Mm? O verbos como grabar. Grabar, pues grabar era grabar en piedra, ¿no? Como una litografía, pero ahora grabar puede ser grabar de una manera electrónica. Bueno, pues eso, ahí tienes ese verbo. Y ahora dice aquí, la otra parte. Huolto asemaltata ya que lo pisteta eisa polto aineta. No se puede obtener combustible en gasolineras ni en puntos de distribución. Y aquí, esto de gasolineras, si eres argentino, pues obviamente es todos los de nafta y todo eso, ¿no? Aquí comentario cultural, bueno, mira, la gasolina en Finlandia es cara, pero es cara como en todas partes de Europa, eso sí, no hay mucha diferencia en eso, es cara. Antes, cuando nos llevábamos bien con los rusos, hace poco, todavía antes de este conflicto, pues era más barata porque recibíamos de ahí de Rusia, entonces salía más barata. De todas maneras, el precio de la gasolina en Finlandia, como muchos sitios europeos, es caro por los impuestos y sobre todo por los impuestos estos ecológicos, verdes. Es todo lo que hace que la gasolina, el diésel, nafta, todo esto sea más caro, pero sí es caro. Y los carros también son caros, los coches, comprar un coche con los impuestos y todo eso son caros, mucho más barato. El mismo modelo en España, en Alemania, en Finlandia es mucho más barato en estos países comparado con Finlandia. Bueno, Huolto Asema, aquí te recomiendo para que tú veas un sitio, tú busca ahí en la red, en Google, pon las letras ABC, ABC. Y entonces pon ahí también Huolto Asema, gasolinera. Huolto Asema, que es estación de servicio. Eso en realidad, gasolinera, pero en realidad es una, a ponerlo aquí, es una estación de servicio. ¿Por qué? Porque no solamente es gasolinera en el sentido estricto que te venden gasolina, sino todo lo que implica. Y si tú lo buscas ahí, ABC ahora, y buscas ahí, por ejemplo, el más cercano de aquí que yo tengo, ponga en ABC Uvascular. Entonces ahí te vas a encontrar que es una estación de servicio, obviamente con todo, con tiendas, con sitios para jugar los niños, no sé qué, todo esto. Y además ser una gasolinera, pues. Ya que lo pusiste punto de distribución, y esto, cuando dice punto de distribución, se recibe sobre todo por cuestiones de coches eléctricos e híbridos. Entonces, distribución también de energía, ¿no? Eso, entonces también es, ahí va a haber, no se va a poner a obtener en mucha gasolinera en punto de distribución. Y combustible es polto ainet. Y esto que está aquí, polto es quemar, ¿ok? Como combustión, por eso es combustible. Bueno, ¿qué es lo que es en español? Polto, aina, que tiene combustible. ¿De dónde viene la palabra combustible? Que hay combustión, pues se quema, eso es la idea. Sada, el verbo obtener, y este verbo también te recomiendo que lo memorices. Aquí lo ves. Y aquí, una vez más, ¿sabes qué podías hacer? Otro trabajito ahí para en los comentarios. Escribe esto, escríbelo, cópialo, mira, copia eso que está aquí, esto, cópialo, pero escríbelo tú misma y con tu dedito, y ponlo ahí. Y ahí yo sé que es el verbo sada, que es el verbo obtener, es un verbo importante. Y tú ves la lógica y ves, mira, muy normal en presente y es muy normal el imperfecto. ¿Ok?
aquí tenemos los casos para que lo veas. Este es un elativo desde la gasolinera, desde el punto de distribución y polttoainetta. Aquí, aine es en este caso el líquido de quemar, es decir, el combustible. Pero este aine que está aquí es ainetta y eso tú no lo consigues en el diccionario. ¿Por qué? Porque en el diccionario tú consigues los nominativos y ese es el partitivo. Entonces, como parte. Hisi pysähtyvät. Mira, los ascensores se detienen. Estamos en este, estamos terminando ya. Estamos terminando. Mira, aquí lo dice. A ver, ¿dónde está? Hisi se detiene. Mira, no nos quedan estos, pero son cortitos los que vienen. Entonces, Hisi son ascensores. Tú sabes que la marca de ascensor finlandesa más famosa es Internacional. Es muy, muy, muy conocida. Es la marca que se llama Kone. Búscalo ahí. Kone. 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 Eso, muchos ascensores de esta marca Kone lo consigues en muchos países. Es posible que en tu país los haya. Ascensores Kone. Y estos también tienen muchas escaleras automáticas y estos todos son de esta marca Kone. Y si no, y si vives cerca de un puerto, por ejemplo, en el puerto de Callao, yo recuerdo ahí en Perú, hay muchos de Kone Cranes. Mira, hablando de eso, ahí está pasando una grúa ahí delante mía, delante de mí, no delante mía, delante de mí. Esto es un error típico, decir delante mía, eso es incorrecto, es delante de mí. En El Eternauta, por cierto, la serie esa de Netflix, si tú ves el texto original, ¿no? De los años 50, el autor comete este error cuando él habla, cuando usted escribe, él dice muchas veces delante nuestro, en vez de decir delante de nosotros, o escribe delante mía, cuando tiene que decir delante de mí. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pero te lo digo para que lo sepas. Decía que bueno, tú puedes encontrar en estos puertos, como en el Callao, yo recuerdo, ahí ves unas grúas gigantescas, ¿no? Para cargar contenedores y esto y mover pues grandes pesos ahí en los puertos, que se llama Kone Cranes. Crane significa grúa en inglés. Kone Cranes es finlandesa, son empresas finlandesas. Tienen muchos negocios con China, por cierto. Es una buena empresa finlandesa, Kone. Kone. Y debo también decir de que a nosotros que nos vivimos en el mundo universitario, pues CONE nos trata bien porque muchas veces cuando uno necesita ayuda para la investigación y eso, son de los que más ayuda. Aquí hay una conexión bastante funcional entre la empresa privada y la universidad. Son universidades públicas, gratis, públicas, pagadas con los impuestos, pero la empresa privada pues participa, privada o pública, pero empresas, compañías de verdad participan. Entonces, por lo tanto, cuando estás tú trabajando, estás en la universidad y estás haciendo tu tesis pues, de grado, de licenciatura, de doctorado o cualquier trabajo de investigación, casi siempre lo haces con ejemplos y reales. O sea, no son hay investigaciones de mentira en la universidad, no, no, no. Tú trabajas con empresas y son proyectos reales que luego, además, no solo sirven para seguir mejorando la puntuación en tu carrera, ¿no? Y los créditos que necesitas para aprobar, sino también te sirve para como currículum, ¿no? Como tu hoja de vida, tu currículum vitae, porque esos tipos de trabajos que hayas hecho con una empresa, pues obviamente es parte de tu experiencia futura, ¿no? La experiencia para trabajos futuros. Pues sí, CONE, te lo recomiendo, son buena gente los de CONE, que significa, por cierto, máquina. Eso es lo que significa CONE, significa máquina. Hay muchos jugadores africanos que se llaman CONE. Mira, ayer, por cierto, estoy grabando esto el día después de la victoria de España ante Francia 5-4. Ese Lamine Yamal, la verdad que ese muchacho juega muy bien. Mira, entonces, HISIT, ascensores. Por cierto, aquí en los ascensores, cuando tú vas a la planta baja, es la 1. La 1 es la planta baja. O sea, mientras en muchos sitios tienes planta baja, algunos hasta tienen planta baja, mezanina y después el 1, ¿no? Aquí tienes
Uno es la planta baja, el 2 es lo que sería nuestro uno, el 3 lo que sería nuestro 2 y así, ¿no? Se empieza por el uno abajo, no hay planta baja. Y aquí tienes el verbo pysähtyä, que es detenerse, se detienen. Lämmitys katkeaa lukun otamata puuuneja. Entonces aquí está gracioso eso. La calefacción se interrumpe con excepción de las estufas de leña. Ya tú me dirás, bueno, estufas de leña. Y así, pues sí, aquí muchos sitios, muchas casas donde tienen su chimenea y estufas de leña. Sabes que este es un país de madera. La madera es el oro de este país, ¿no? El petróleo de este país. Este país está construido con la industria forestal, ¿no? La industria del papel y la industria pues, de la madera, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucha calefacción de madera. Inclusive, tú te puedes encontrar casas muy bonitas, casi mansiones, así, y, eso, y tú dices, oye, mira, y calientan con madera. No todo, pero parte de la energía pues es con la madera, ¿sí? Bueno, calefacción. Une y a sus estufas de leña. Katketa, interrumpir. Y aquí este verbo quizás no nos interesa, el verbo interrumpir, pero no es gran cosa, pero tú puedes ver de todas maneras la lógica. Una vez más, aprovecha siempre para ver la lógica entre el presente y el imperfecto. Lukun otamata es una locución que significa excepto. Esto literalmente significa otra cosa, pero la traducción sería excepto o con excepción. Y a pu une y a ser. Y esto es gracioso. Pu, te cuento, mira, hace unos años tuve la visita de unos empresarios chilenos. Y entonces, bueno, yo estaba, cuando digo tuve la visita, no es que me visitaron a mí, sino que visitaron al ayuntamiento, la Cámara de Comercio local con, ay, mira, viene un carro ahí, ¿quién será? ¿Quién viene ahí? Mira, esa es la novia de mi hijo, efectivamente, la novia de mi hijo. Mira, decía que tiene, ¿dónde estaba? Está hablando de ahora no me acuerdo de qué estaba hablando, de la madera, está hablando de la madera, sí, de la madera. Pues, se me fue el santo del cielo. Pero, bueno, sí que los chilenos. Entonces vinieron de visita unos empresarios aquí chilenos relacionados con la industria forestal. Y entonces yo trabajaba, bueno, trabajaba, no, yo estaba como concejal, uno de los concejales aquí. Aquí yo estuve metido en cosas de política y tal. Y entonces en el ayuntamiento, entonces como yo hablo español, pues entonces obviamente ayudé a lo que se refiere a atenderlo, sobre todo en relaciones públicas y esto, cuestiones de traducción y demás. Bueno, en total, que a los chilenos les causó mucha gracia que aquí todo el tiempo cuando hablaban de puta, y sabes como los chilenos tienen esta así, que exageran un poco la vocal, la larga, ¿no? Dice, puta, puta, y ese de puta, todo el tiempo lo escuchaban aquí, todo el tiempo la gente hablando de puta. Y entonces, ¿y qué es eso de puta? No, es el partitivo de pu. O sea, de la madera o de madera, de la madera, es puta. Eso es, y se dice así. Y los chilenos muertos de la risa aquí escuchando todo el tiempo hablando de eso. Porque claro, era sobre madera, sobre industria forestal, pues te imaginarás que la palabra esta salía 500 veces, ¿no? En cualquier discurso que la gente hablando estaba así. Eso me recuerda también que con ellos, con esta misma Cámara de Comercio aquí, hubo una cuestión en español que tradujeron, no me lo dijeron a mí, fíjate, eso le pasa por no consultarme a mí, y entonces hicieron unos folletos para llevar a Argentina hace unos años también, todas esas, yo no tengo vida, toda mi vida fue hace años. Y entonces hicieron unos folletos escritos en español donde decía, entre otras cosas, estaba ya impreso en el folleto, decía, coja este folleto informativo. Claro, coño, iba para Argentina, lo mismo sería para Venezuela. La gente ahí en Buenos Aires, en la feria, donde era, muerta de la risa con ese coja, ¿no? Porque claro, tú sabes que en América Latina, en muchos sitios, el verbo coger, pues lo que sería en España, pues el verbo follar, ¿no? Y entonces, pues, pero claro, no se dan cuenta. Por otro lado, fue semióticamente estuvo bien, porque claro, llamó tanto la atención la tontería que estaba mal escrito, o que estaba escrito así, que la gente se fijó bastante en el punto del pabellón de Finlandia en esa feria en Buenos Aires relacionada con, en este caso también con madera.
Pues sí, los chilenos. Ah, por cierto, estos chilenos mismos que vinieron, hablando de cuestiones políticas y sociales, chicos, resulta que los llevé también, o los llevamos, a ver escuelas finlandesas, ¿no? Y estos que vinieron de Chile eran socialistas, socialistas y socialistas. Era la época que estaba Bachelet de presidente, o sea, que ya te imaginas hace cuántos años de esto. Michelle Bachelet. Bueno, era socialista, ¿no? O sea, que eso que van que son comunistas y socialistas y no sé qué, ¿no? Todo eso bien, perfecto. Yo también, pero yo creo en el de verdad, que es el que yo vivo aquí en Finlandia, ¿no? No esa mentira que hacen en América Latina. Es una mentira, eso no es ni socialismo, ni comunismo, ni es nada. Y ellos vienen aquí ves cómo son, y les llevé a llevar varias escuelas públicas, y una en particular, que era nueva, y entonces le dije, bueno, no, que esto es una escuela pública y tal, aquí esto es para todo el mundo, aquí no pagas nada, los libros, material escolar lo pagan con los impuestos, tú no tienes que pagar absolutamente nada, mira las instalaciones, todo de primera. Si quieres ver qué sitio lo llevé, búscalo ahí, busca ahí en Google para que ponga Koulu y pon Palokka, Palokka con dos Ks, Palokka. Koulu Palokka, lo llevé a esa escuela. Y entonces ven ese comedor y esa biblioteca. Y entonces dice, ¿y cómo es esto una escuela pública? Y dice, sí, es una escuela pública, claro. Y entonces, imagínate esto, que son supuestamente socialistas, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo puede gastar tanto dinero, el dinero público en una escuela para una escuela pública? O sea, la idea es que como es público, ¿no? Entonces tiene que ser pues barato, mal hecho, lo que sea, ¿no? O sea, te das cuenta que en la mentalidad de esta gente que va de izquierda en estos sitios, es una mentalidad burguesa, capitalistoide, que no son incapaces de pensar que haya un buen servicio de primera calidad para todo el mundo y público, pagado con los impuestos. Así son. Por eso yo ahora voy a hacer un vídeo, por ejemplo, hablando con eso, con la tomadora de pelo también que es Cuba. Tanto socialismo. Socialismo es el de Finlandia. Y aquí no nos llamamos socialistas, es un país capitalista. Totalmente. Pero, oye, muchas de las cosas aquí serían comunistas. Oh, escuela pública, sanidad pública, atención pública, subsidio al desempleo, subsidio a personas que tienen algún tipo de discapacidad, ayuda a las personas mayores, ayuda a los que ayudan a las personas mayores. Todo eso sería, wow, es un país comunista. No, es un país donde hay una empatía, donde se respeta la vida de las personas y se atiende a todo el mundo para que todo esté bien. Además, es una buena inversión, pues cuanto menos gente lo pase mal, menos problemas vas a tener. Mira, yo aquí delante en esta casa que tengo un jardín grande y todo eso, yo ahí no tengo ningún portal. Ahí puede entrar todo el mundo, como ahora que pasó un carro y entró, llegó la novia de mi hija, entra ahí. No hay ningún problema. ¿Para qué van a robar si no necesitan nada a nadie? Nada. Bueno, las cosas también están cambiando en Finlandia, pero eso es otro tema. Y vamos a terminar ya, que ya estás cansado, yo también. Él dice aquí, Katu valot y líquene valot samova. Las farolas, farolas, yo no sé cómo llamar, yo le puse farolas a las luces de la calle, ¿no? Las luces, las farolas. Y los semáforos se apagan. Y aquí está Catubaló, singular, y a Catubalot, plural, farolas. Semáforo, líquene való, semáforos. Y aquí puedes ver líquene, son luces de tránsito, de tráfico y luces de calle. Katu significa calle. Si tú buscas ahora un mapa de Helsinki, te darás cuenta en que muchas de las calles el nombre termina en Katu. Y eso significa, el nombre de la calle todo junto y el final, las últimas 4 letras es Katu. Eso es porque es en finés y significa calle, calle. Entonces, por eso todas terminan en la palabra, en esas 4 letras que significa calle y la palabra compuesta. Digamos que es la calle de Miguel, Miguelin Catu. Miguelin sería el de Miguel y Catu, calle. La calle de Miguel, Miguelin Catu. Bueno, y inventando el nombre de esta calle, a ver si me hacen una calle que algún día, aunque sea hay un huequito, y mira, la calle del venezolano este que vivió toda la vida aquí. Y luego, valo significa luz, significa luz.
Por cierto, y en Helsinki, como hay mucho sueco también, y en zona donde hay el sueco, es idioma también oficial, como lo es en toda Finlandia, pero que eso tú lo usas mucho, también te encuentras los nombres de las calles en finés y en sueco. Y lo que en sueco es el que termina en algo que se escribe así, gatan, gatan, eso significa calle. Bueno, pues ahí tenía. El verbo Samoa ya lo teníamos aquí atrás, por eso lo pongo que ya está conjugado. Y recuerda que te insisto que en esto lo que tienes que fijarte es como en la rutina. Mira presente, mira cómo es en imperfecto. Ya te lo aprendes ahí de memoria, la rutina. El verbo empezar es interesante. Este verbo te recomiendo también que te lo aprendas de memoria. El verbo comenzar o empezar, alca, y aquí está conjugado. ¿Ok? El verbo calentar, aquí está, ese no es tan importante. Y mira, se nos acabó, se nos acabó. Bueno, porque esto era, que aquí había uno que decía ya, capi, frigorífico, nevera y congeladores para casi. Aquí, por cierto, en todas las casas, bueno, supongo en todos lados, pero no solo tienes la nevera, lo normal, sino también tiene un congelador grande, donde unas rutinas habituales, ahora que viene el verano, es recoger todas las frutillas del bosque, ¿no? Ahí, y de fresas y arándanos y todo ese tipo de cosas, fresas salvajes, arándanos y no sé, todo esto. Y luego los congela y luego así en invierno, pues en Navidad te prepara un pastel de fresa con las frutillas que tenías congeladas o de arándanos y tal, es así, ¿no? Se congela mucho, mucho se congela aquí. Si te gustan los setas, las setas, los hongos, también aquí hay muchísimo. Y cuando apunto en esa dirección, porque donde estoy aquí sentado, allá al fondo, que eso es un cuarto normal, aquí no hay nada, y allá al fondo hay un bosque, todo aquí bosque muy cercano, pues ahí hay un montón. Ahí yo, es más, ahora dentro de 2 o 3 semanas, yo puedo salir ahí que ya empieza a ver las frutillas del bosque, las bayas, pues no agarra, yo mando a los niños, buscan ahí, agarran unas cuantas y luego mi esposa hace tremendo pastel ahí en el horno, con su cafecito, todo rico, rico. Bueno, pues eso. Muchísimas gracias por tu extraordinaria paciencia. Esta ha sido una clase extraordinariamente larga, pero ha sido una conversación aquí. Y si has llegado hasta aquí, significa que, wow, eres una de las personas que me quiere mucho, que me ha aguantado hasta aquí. Y ya que me quieres tanto, pues dale un like, recomienda, apoya el canal, todo ese tipo de cosas son chéveres. Pues eso, chaito, pues, adiós.